En cuantos dan gloria a Dios. Tomen asiento, mis amados hermanos. Les abrazo, les saludo a todos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor por esta preciosa reunión. Gracias por esta preciosa convocatoria. Nos convoca, nos trae en este punto de reunión, en esta puerta que el Señor abrió, a donde tomamos forma de iglesia, donde nos reunimos para tomar forma de iglesia y poder seguir siendo instruidos con el consejo del Señor, recibiendo su palabra con fe, siempre teniendo presente lo que Dios nos viene hablando como el aliento de nuestras vidas, como algo dispuesto por Dios para que tenga rumbo y destino nuestra vida. Como vimos ayer, el Señor pone todo. Nosotros tenemos que poner la sumisión a la disciplina y la obediencia. Habíamos dado ese ejemplo ayer, que a veces, qué sé yo, medio me censuran porque yo siempre me refiero a mi antiguo trabajo, pero es que tiene tanta similitud. Es que no hay autoridad sino las que por Dios fueran instituidos. Y fueron instituidos por Dios con ese mismo principio. Entonces les contaba que una de las cosas más importantes cuando yo entré a la escuela de oficiales es que no hay manera. Sin sumisión y sin obediencia no hay forma. No dura ni 10 minutos, nada, no hay manera. No existe la posibilidad. Uno se equivoca, no hay problema, pero uno se equivoca en sumisión y en obediencia. El instructor te corrige y eso permite que uno se vaya formando. Y hay veces que los instructores son malos, no son gente de Dios. Y sin embargo, la sumisión y la obediencia no se discute. O sea, no existe la desobediencia. Y si existe la desobediencia, existe la puerta para que también te vayas, porque no hay forma de que formes parte ahí. Ahora bien, nosotros fuimos convocados al ejército del Dios viviente y a ser transformados de creyentes a cristianos y de cristianos a buenos soldados de Jesucristo. Y nos habla del mismo principio, de que Dios pone todo, su disciplina, que es el instituto, la iglesia que Dios constituyó, el paquete de doctrina, los instructores. ¿Y nosotros qué ponemos? Sabiendo que es Dios, la sumisión y la obediencia. Sin sumisión y sin obediencia no hay nada. Ahora, yo comprobé que tuve que obedecer igual, si no te rajan, o sea, no dura ni 2 segundos, a gente mala. ¿Y cómo no obedecer al Dios de amor, de misericordia? Se trata a veces de razonar, de entender, ¿no? Porque ¿a quién estamos sometidos y a quién obedecemos? Y la obediencia es lo que produce la transformación de nuestros pensamientos, porque la persona es lo que piensa. No es fuego artificial esto, no queremos nosotros, no está hecho todo esto para que haya fuego artificial, para que seamos sepulcros blanqueados y por dentro estemos llenos de huesos muertos y de rapacidad. No hay necesidad, porque si podemos ser genuinos. Es más, somos genuinos. ¿Amén? Así que con lo que oímos ayer vamos a encarar la palabra de este día, meditando en eso. ¿Cuánto podemos durar sin sumisión y sin obediencia en el propósito de Dios? Podés hacer como hacía Nicodemo y otros tantos, venir a la iglesia, cantar, levantar las manos, llorar, podés acompañar a alguien a predicar, pero si no hay una transformación interna, de nada sirve. Y la única manera de que se produzca esa transformación interna, ¿no es cierto? Como le dijo a Nicodemo, no le dijo, si no te bautizás, no, dijo, si no nacieres de nuevo. Miles se bautizan y no nacen de nuevo. Nacer de nuevo es tener la experiencia de algo interno que pasó cuando te bautizaste. De no ser pecadores secos a pecadores mojados. Y seguir viviendo bajo los mismos principios como si no hubiese pasado absolutamente nada. Eso no es normal. Por eso le dijo, si no nacieres de nuevo, no podés ver el reino de Dios y no vas a poder entrar, porque ¿qué queremos? Que entres, pero primero tenés que ver para ver a dónde está la puerta y cómo se entra por la puerta. ¿Y cómo hacen para ver y entrar los que pasaron por el agua del bautismo a manera de rito?
que nos salva. Porque no nacieron de nuevo, no tuvieron esa experiencia, entonces no ven, ni pueden entrar. Es totalmente definitoria nuestra fe, que no la tienen todos. Y conociendo el valor de lo que tenemos, obedecer a la fe que tenemos en contra de lo que sentimos o de lo que pensamos. Entonces, nuestra formación va a ser una gloriosa realidad. No va a ser nunca un fuego artificial. Amén. Saludamos a todos nuestros amados hermanos y amigos que están conectados a nuestro canal de YouTube, Dedo de Dios es Este. Estamos transmitiendo como siempre en vivo. Me dijeron, ¿se bautizó alguien hoy? Y 2 personas que vinieron por primera vez. Dios les bendiga mucho. Bueno, ojalá que podamos serte de bendición y ojalá que te pase lo que me pasó a mí cuando fui la primera vez a la iglesia. Que tenía esa lucha, ¿viste? Del pajarito de la derecha y el de la izquierda. El de la, ¿qué estás haciendo acá? Y el otro decía, quédate, quédate. Gloria a Dios. Ojalá que te pase lo mismo. Amén. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Primera carta de Samuel, capítulo 17. Verso 38. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 38, dice así, la bendita, poderosa, santa y maravillosa palabra de Dios. ¿Y cuántos dicen amén? Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus lomos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y la puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Padre amado, Señor, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, soberano Dios, por tener esta gloriosa gracia de estar en tu presencia, por el camino nuevo y vivo que nuestro Señor Jesucristo y Salvador nos abrió. Con toda confianza y la justicia que nos ha sido acreditada en su resurrección y nosotros con Él, habiendo tenido la experiencia de haber nacido de nuevo, en esa persona nueva, creada en la justicia y santidad de la verdad, estamos en tu presencia para oír lo que tú tengas que decirnos sin que nada estorbe. Habla, mi Dios, que tu pueblo oye, porque todo tu pueblo hoy, firme, estable en la fe, estará recibiendo tu bendita y gloriosa palabra, la que seguirá esa preciosa y gloriosa transformación interior en cada uno de nosotros. Creyendo que harás más de lo que pedimos y entendemos hoy, te damos a ti la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Y damos un aplauso fuerte al Señor y tomen asiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Gloria a Dios. Bueno, leímos un pasaje de una historia. Es la historia del pueblo de Israel, supongo. Ellos la deben estudiar en los colegios, como estudiamos nosotros en nuestro colegio, la historia de nuestro país, pero obviamente como está Dios detrás hay un contexto profundo, espiritual. Y el contexto es que se habían reunido en un valle que se llama el Valle de Ela, el ejército de los filisteos, en un monte, en orden de batalla contra el ejército de Israel, y el ejército de Israel atravesando el valle en otro monte también tenía sus formaciones en orden de batalla para el combate. No es Israel que fue a agredir a los filisteos, sino los filisteos que venían a combatir contra el pueblo de Israel. En el medio del valle, donde se desarrolla la batalla según las leyes de la guerra que regían en ese momento. Solía suceder que se adelanta entre los filisteos un paladín. Se hicieron tantas películas, que hoy me puse a mirar las medidas exactas de quién era el fulano porque
Era una cosa, pienso que es como el pez ese que tragó a Jonás. ¿Y cómo puede un pez? Bueno, dice, Dios tenía preparado un pez, no dice que había dos. Dios tenía preparado un pez que tragase a Jonás, lo tenía preparado Dios. Y parece que también lo tenía preparado Dios para este momento, un filisteo de 3 metros de altura, entre 2,90 y 3 metros de altura, con una chaqueta metálica de 50 kilos, lo que pesa una bolsa de cemento, y una lanza, y la punta de su lanza tenía un trozo de metal con punta que pesaba 7 kilos. Podríamos decir, el tipo una máquina de matar. ¿Quién lo iba a enfrentar? 40 días desafiando al ejército de Israel, dice, salga uno de ustedes de ahí y pelee conmigo. ¿Para qué vamos a hacer que muere tanta gente? Que salga uno de ustedes y pelee conmigo. Si me vence, los filisteos le servimos. Si yo lo venzo, ustedes me sirven. Durante 40 días. Impresionante. El terror se apoderó del pueblo de Israel. Nadie estaba listo. No creían en la victoria. A veces el problema es tan grande, pero no sé si el problema es grande o por ahí el problema de la fe del que tiene el problema es más grande. Porque en realidad parece que en el contexto acá es así. ¿Cuántas veces enfrentamos cosas que te hacen temblar la pera? Situaciones que Dios permite, producidas por nosotros o por otros. Pero no dejan de ser algo que, ¿no es cierto?, que sí, esto ahora te espanta, así, ¿cómo soluciono esto? Pero el problema no era eso, el problema es que ellos en el momento justo, porque también venimos hablando de tiempo, porque dice, en el día señalado Dios envió a Jesucristo. Cuando Dios lo envió, Jesucristo estaba preparado. ¿Cuál es el problema? Que cuando se presenta la situación para lo cual Dios te venía preparando, no estés preparado. Y es lo que le pasó a ellos. Nadie estaba listo, no creían en la victoria, tenían sus corazones vacíos de la valentía de la fe, no de la valentía humana, sino de la osadía, de la valentía que te da la fe. Tenían los corazones vacíos y humanamente también. Estaban vestidos como soldados, tenían la armadura, la espada, todo, pero no estaban listos para pelear con esta máquina de matar, como decíamos recién. ¿Y qué fue lo que faltó? ¿Qué es lo que falta? Y lo que faltó en ese momento es en el tiempo y en las circunstancias justas lo que necesitaba para poder resolver esa situación. Ellos habían escuchado las historias del Mar Rojo, del poder de Dios, pero como no tenían fe en sus corazones, como pasa a veces hoy también, como no tenían fe en sus corazones, no pudieron guardar lo que Dios hizo y no lo podían traer en la memoria en ese momento. Entonces el problema que se le presentó era mayor que la fe que ellos tenían, que podían llegar a tener en su corazón. No tenían la certeza de que Dios estaba con ellos. Por eso el miedo, por eso la reacción. Conocían todas las historias, le habían estudiado en el colegio, pero no habían guardado esas historias en sus corazones porque no procedieron con fe y en ese momento tuvieron la ausencia de lo que hacía falta. El rey Saúl, por otro lado, también espantado, asustado, dice en el verso 25, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces, sacame, que alguien me saque este problema encima. Estaba dispuesto a sacrificar todo, dar dones, para que le saquen ese problema de encima. Aterrorizado el rey junto con todos los demás. Por otro lado, el joven David. El joven David que había sido ungido sin fiesta,
Es más, no lo habían convocado a la ceremonia. Isaí tenía 8 hijos. En ese día que vino Samuel a ungir el rey enviado de Dios, había 7. Se presentó el primogénito, Samuel lo miró, y un hombre, muchacho alto, de buen parecer, y dijo Samuel adentro de él: este es el escogido de Dios. Y Dios le dijo: no, este no es. Y pasó el segundo y el tercero hasta el 7º. Ninguno es. Pero no tenés otro hijo. Ah, sí, el más chico. Está cuidando las ovejas en el campo. Llamalo, le dijo. Ese era. Fue ungido en secreto, sin propaganda, sin tocar trompeta a todo Israel, que Dios había ungido por rey a un joven muchacho. Ignorado totalmente en su unción. Lo llama el padre y lo envía de la casa al campo de batalla a llevarle a los hermanos y a la tropa que estaba ahí, al encargado de la tropa, pan y queso. Fue enviado por su padre a aquel lugar, y cuando David llega y se acerca, se arrima al frente de batalla buscando a sus hermanos. 3 de sus hermanos estaban en el frente de batalla. De los 8, 3 estaban en el frente de batalla. El primogénito, el que le seguía y el que le seguía. Eliab, Abinadab y Sama, los 3 más grandes, habían sido llevados por Saúl para la guerra. Y cuando llega David, lo escucha al filisteo, y cuando lo escucha, sucede algo en su corazón. Dice el verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ahí se manifiesta ya algo en él. ¿Qué fue mayor para él, la ofensa a nuestro Dios, que los dones que el rey podría dar? Y dice: ¿quién es este filisteo incircunciso? O sea, no lo vio como un gigante, no lo vio como algo insuperable. Él tenía en el corazón lo que a todo el mundo en ese momento le faltaba y que deberían haber tenido si hubiesen hecho lo mismo que hizo él. Él tenía en su corazón lo que a otros le faltaba, y la batalla comenzó por ahí, porque la victoria no es del hombre, la victoria es de Dios para el hombre, cuando el hombre está preparado, porque Dios lo viene preparando, porque se deja preparar. Como les decía, ¿yo qué tengo que poner? Nada, sumisión y obediencia. Sin sumisión y obediencia, sencillamente agarrar los bultos, que le decían, los bultos son tus cosas, agarrar los bultos, te vas al puesto 1, que es el arco de entrada, te toma el colectivo y afuera. No hay manera. Pero en este caso se trata, ¿no es cierto?, de una formación de Dios para con nosotros. Claro que cuesta, pero es la fe en el corazón obrando que te hace ver, que te hace entender. Me siento muy contento. Siempre fui orgulloso de ser un oficial y nunca tuve vergüenza de decir. A veces me decían: no digas, Pablo, que sos oficial de la policía. ¿Y por qué yo no tengo vergüenza de decir? ¿Estamos todos locos? ¿Qué te pensás? Eso pasó. Pero ¿cómo me hincha el corazón saber que todo eso pasó y que hoy somos soldados del ejército del Dios viviente, los verdaderos? Pero tenemos que dejarnos preparar para estar listos en el momento justo cuando se presenta la situación y no descuidar nuestra preparación, estar siempre firme en la fe. El Dios viviente dijo, no dijo que ha desafiado los escuadrones de Dios, no, dice que ha desafiado. ¿Quién es este que desafía a los escuadrones del Dios viviente? Dijo Dios viviente, no es un muerto, no está colgado en la cruz y no se mueve. Dijo Dios viviente. ¿Por qué? Porque David lo había comprobado. Lo había comprobado. ¿A dónde lo comprobó? Donde nadie lo había visto. En el campo, solo, cuando desterrado, con las ovejas,
Cuando venía un oso y se llevaba un cabrito, y él en el nombre del Señor salía corriendo atrás del oso. ¿Cómo va a salir corriendo atrás del oso? ¿Está loco? Ahí la lucha entre la lógica humana y la fe. Y estaba practicando, hizo que la fe prevaleciera sobre la lógica humana. Iba corriendo atrás del oso, sea león. Y libraba a los cabritos de su boca, y a veces el oso y el león lo enfrentaban. Y él los despedazaba con sus manos porque sabía que Dios estaba con él. Él sabía, tenía la experiencia. Dios vive, Cristo vive. No es un muerto, vive en mí. Gloria a Dios. Pero no debería de haber estado ahí. No era soldado. No tenía rango militar. Yo me pongo en el lugar, ¿no? Cuando hay que hacer algo peligroso. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando hay que hacer algo peligroso? Y sacar corriendo a los civiles. Proteger a los civiles. Sacar, ¿qué está haciendo acá vos? No, quiero ayudar. No, largo. No debería estar ahí. No era soldado, no tenía rango militar ni experiencia militar. Pero tenía en su corazón lo que ninguno de ellos tenía. Tenía que estar ahí porque lo había puesto Dios. Y lo había puesto Dios en el momento justo, en el momento preciso, para que simplemente manifestase en ese momento lo que Dios había hecho en él. Ya lo venía preparando, ya había tenido experiencia. Ni siquiera pensábamos cómo hizo para despedazar al oso y al león con sus manos, y lo hizo la fuerza del Espíritu Santo de Dios. ¿No te acordás de Samsón? Con una quijada de buey mató 7.000 filisteos. Dice la Escritura que lo ataron con cadena y pegó el tirón a la cadena y se llevó arrastrando los portones de la entrada de la ciudad con los pilares y los cimientos. Se los llevó a la rastra. Porque Dios estaba con él. Mató 7.000 filisteos con una quijada de buey. Yo digo, ¿cómo se movería el tipo? Ha sido un huracán moviéndose. Gloria a Dios. Estaba puesto por Dios para que manifestase en ese momento lo que Dios ya había hecho en él. Entonces, cuando eso sucede, el hermano primogénito, Eliab, con enojo, se acerca, enojado, a David, a tratar de apagar la brasa antes de que el fuego se encienda. Se acerca David. Pero hay que entender el contexto, porque se acerca David con algo que tenía clavado en el corazón desde hacía mucho tiempo. Que es lo que había pasado en secreto adentro de la casa del padre de Isaí. Dios viene a ungir a alguien. ¿Y a quién más va a ungir que a mí, que soy el primogénito, el más lindo, el más alto? Lo sacaron corriendo. Nunca pudo digerir, nunca pudo tragar lo que Dios había hecho con David. Suena como que nunca había perdonado a Dios, ni aceptado lo que Dios había hecho. Pensaba que el escogido era él. Entonces se acerca a David. En el verso 28 dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para venir a ver la batalla has venido. O sea, le reventó todo eso que tenía dentro. ¿Qué estás haciendo acá? ¿No estás cuidando esas pocas ovejas? Bueno, si sos un croto, ni siquiera tenés mucha oveja, 3 ovejas tenés, ¿qué estás haciendo acá? ¿A dónde puede llevar el rencor, no? Y no aceptar algo que Dios hizo. A veces hemos tenido casos de hermanos por ahí, de algunos que se apartan porque ungimos a alguien de ministro y no puede soportar, no lo aguanta. Entonces, ¿cómo lo resuelve adentro? Y esta iglesia no es de Dios, lo resuelve así. Porque si la iglesia es de Dios, entonces el que no es de Dios es él. Nunca se la tragó esa. ¿Por qué no estás cuidando esas pocas ovejas? Poca, porque ¿quién te puede dar a vos mucha oveja? Te dieron poca, si no servís para nada.
No le dijo cuando se acercó, ¿sabes qué? Tengo atragantado algo que Dios hizo con vos y no lo hizo conmigo. No le dijo eso, no le dijo eso. Lo disfrazó. Le dijo, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Pero no dijo la realidad de lo que él tenía metido, clavado adentro, que lo atormentaba sin consuelo. Porque Dios lo desechó. No, porque no tenía el corazón conforme el corazón que Dios quería. No era simplemente el escogido de Dios. Debería de haber adorado a Dios y gozarse en la presencia de Dios porque Dios había hecho lo que hizo, porque Dios hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, donde quiere. Dios es Dios. Dios es Dios. Pero no dijo nada de esa bronca que tenía dentro guardada. Y a veces pasa que viene alguien y te enfrenta, pero con algo que tiene metido adentro ya de hace tiempo. Quiso de alguna manera reescribir su identidad. El hermano primogénito. No un amigo con el cigarro en la oreja de allá a la vuelta que nos juntamos en la esquina a veces a jugar el fútbol. No, el hermano primogénito. Quiso reescribir su identidad, haciéndole creer que David no era quien creía ser que era. Qué tremendo, porque David, como era David, no lo dice la Biblia, pero es lógico. Como era David, seguro que amaba a su familia, seguro que amaba a su padre. Y por ser el más chico, cuando hay muchos hermanos, ¿qué siente el más chico por el hermano primogénito? Siente por el hermano primogénito admiración, quiere ser como él. Y de alguna manera lo humano trabaja y David por ahí quería o necesitaba la aprobación de su hermano, aprobación que nunca jamás le dio. Era su hermano primogénito. Sorprende la respuesta. En el verso 29 dice, David respondió al hermano, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Como si se pegó la vuelta y se fue. ¿Para qué ponerme a hablar con alguien que vos ya sabés que no te va a escuchar? No tiene sentido. Vamos a ver muchas frases en el Nuevo Testamento. Yo no tomé ningún pasaje de las cartas de Pablo. O sea, quiero que estudiemos esta historia y le pongamos el sentido nosotros espiritual. Los únicos versos que tengo son de acá. No hice comparaciones con lo que dice Pablo en tal lado, nosotros ya sabemos. Pero esta historia, para llevarla a la práctica y encontrar nuestro sentido espiritual de hoy, unido, ¿no es cierto?, a lo que el Señor nos viene hablando. Verso 29. ¿Qué he hecho yo? ¿No es esto mero hablar? No perdamos tiempo en discutir. Y lo vemos en los evangelios de Jesús. Dice, muchas veces vamos a ver, mas Jesús callaba. Herodes le dijo, ¿no me contestas a mí? ¿No me hablas a mí? No tenía sentido hablarle. No tenía sentido hablarle. Igual que el otro cuando le dijo, si eres el Cristo, bájate de ahí arriba y creeremos en ti. Pero ¿para qué le iba a contestar? ¿Para qué iba a bajar? Si igual no iban a creer en él. Ya había levantado un muerto que tenía olor a podrido de 4 días y no creyeron. Ni aun sus hermanos creían en él. Así dice la Escritura, ni aun sus hermanos creían en él. A veces en el seno de la familia pasa. ¿Para qué contestar? ¿Para qué hablar? Si no hay manera de llegar a un acuerdo. Yo conozco la soberbia y la malicia de tu corazón. Es mero hablar. Ahora, decí lo que quieras. Se pegó la vuelta y se fue. Y fue llevado porque después se puso a hablar con otro y preguntó, ¿quién es este? ¿Quién es? Yo iré. Y bueno, llegó a oídos de Saúl, lo que el joven decía. Y fue llevado a Saúl. Nos detenemos un cachito acá, Saúl, un ungido de Dios. Un hombre que la única vez que se registra en la historia bíblica, que iba caminando y Dios le cambió el corazón, ni cuenta se dio. Dice, iba caminando y Dios le cambió el corazón, un ungido de Dios. Que conoció poder de Dios, que vio las victorias de Dios, pero con un problema, que sus constantes desobediencias
venían erosionando de a poco su fe y su vida espiritual. Al punto de que cuando llega el momento, no tenía lo que necesitaba, porque su corazón estaba vacío de valentía espiritual. Ya no había forma de conseguir lo que con el tiempo había perdido, y es más, ni siquiera se había dado cuenta, porque ni siquiera se había dado, y así pasa. Y así pasa. Quiero recalcar esto, el contraste de la obediencia a la fe y la desobediencia, porque fue así, fue erosionando su fe y su vida. Seco quedó, vacío de lo que David estaba lleno. Y no estamos hablando de los tiempos que vivimos nosotros hoy. Nosotros somos llenos del Espíritu de Dios, la fe de los escogidos de Dios, un espíritu de fe. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué produjo su desobediencia? Que parecía que no pasaba nada, y a veces parece que no pasa nada, pero pasa, se va erosionando tu vida espiritual, va quedando seco. Ya cuando errás no sentís nada, cuando pecás no sentís nada, ya, ¿viste? Ya tenés que verte obligado a empezar a actuar. Pero cuando llega la verdad de la milanesa, una vuelta estaba en una iglesia y se manifestó un endemoniado, yo era diácono, se manifestó un endemoniado de tal manera que muchos de los que estaban dentro de la iglesia rajaron. Y como yo era diácono y estaba el pastor, digo, no, bueno, está el pastor. Entonces voy, me acerco y lo tomo del brazo. Le digo, pastor, porque es como que él no miraba lo que estaba sucediendo. Le digo, pastor, vos sabés que me pegó el tirón. Me sacó la mano, me pegó el tirón, agarró una puerta y se fue. Se fue. No tenía lo que necesitaba para ese momento, ya era un pibito, pero tenía lo que en ese momento hacía falta. Y me quedé ahí, a reprender, a orar. En un momento el diablo es maestro del circo. Empezó a sacarse el cinto, se sacó el cinto, se lo enroscó en la mano como que me iba a dar con el cinto. Claro que humanamente te produce cosas, pero me quedé firme ahí reprendiendo. Digo, en el nombre de Jesús te ato, suelta esa vida, sal de esa vida. Y se había preparado, ¿y qué terminó? Tirándolo al cinto y arrodillándose y llorando y vomitando. Se terminó la historia. Se terminó la historia. Gloria a Dios. A veces esas cosas sirven para que nos ubiquemos un poco en tiempo y espacio. Hoy me decía un hermano, pero nosotros somos escogidos antes de la fundación. Sí, claro, vos sos escogido antes de la fundación del mundo, sí. Yo también, sí. Y la que le preguntó también, sí. Pero eso hay que mostrarlo. Hay que mostrarlo. El escogido de antes de la fundación del mundo, jamás Dios va a borrar su nombre del libro de Dios. No, lógico, del escogido no. No. ¿Y cómo sabemos quién es? Por lo que hoy muestra. Por la forma de vida que tenés. Por tu sumisión, por la obediencia. Y si cómo lo va, eso no significa que no te equivoques, ojo. Ojo. Entonces, que no estaba preparado, ya no sea, en cuanto a la fe, no podía ver nada, ni analizar nada. Entonces ahí se origina otra batalla, aparte de la guerra entre los filisteos y los judíos, otra batalla, la batalla en la mente, la batalla de la lógica y la batalla de la fe, que desafía todas las leyes de la física. Le dice David, le dice Saúl, pero vos sos muchacho, sí, pero y no podés, ¿cuántos años tenés? Sí, pero este guerrero de la juventud, pero no lo ves, 3 metros mide el tipo. La camisa nomás que tiene puesta pesa 50 kilos. Sos muchacho vos, pero aparte no tenés experiencia militar. ¿Qué querés inventar? Yo no entendía nada. Entonces, David, que tenía lo que a Saúl le faltaba, le contestó, tu siervo es pastor de ovejas. ¿Sabés las veces
que venían los osos y los leones a tomar un cabrito y yo corría atrás de ellos y libraba al cabrito de su boca. Y cuando me enfrentaban, Dios estaba conmigo y con mis manos, nada de cuchillo ni revólver, ni con mis manos, lo despedazaba. Fuese león, fuese oso. Y te digo más, este filisteo incircunciso no va a ser más que ellos, va a ser lo mismo. Se quedó helado el otro. Se quedó helado el otro. Helado. Este pibe tiene lo que yo debería de tener. Bueno, te doy mi armadura. Probó David a andar, le dieron ahí la ametralladora, le dieron, no sé usar esto yo, le dijo. Yo no sé ni cómo se camina esto. No, agarró y, ¿esto de quién pertenece? ¿Sería la armadura de Saúl? Sí, yo no, con tu identidad no. No, le dice que la echó. No es que se la sacó, no, se la echó de sí, la echó de sí. Y corrió al arroyo. Y sacó 5 piedras lisas del arroyo, que significa la provisión de Dios, la gracia de Dios. En realidad fue a tomar sus armas espirituales, poderosas en Dios. Él no fue a sacar de la armería una ametralladora, un fusil. No fue a sacar una cota de malla como tenía el otro, nada, no me sirve nada de eso. Fue corriendo al arroyo, a donde está la provisión de Dios, a donde está la gracia de Dios, de donde viene y proviene todo lo que viene de Dios. Agarró 6 piedras. ¿Y para qué quería 6 piedras? No tenía fe, lo podía despedazar con las manos. Tomó 6 piedras. No necesitaba las 6, con una le bastó. Agarró 6 piedras, está bien. Y fue hacia el filisteo. Increíble, desafiando toda lógica, con una gomera. Cuando el otro lo vio, cometió el error de su vida. Que es subestimarlo. ¿Y este quién es? Muchacho, rubio, de buen parecer, pibito, con una gomera viene contra mí. Estamos todos locos. ¿Qué soy yo, perro, para que vengan a mí con palos? O sea, lo subestimó. Terrible error. A veces yo le digo a los hermanos cuando nos ponen acá en la puerta los maíces, los pochoclos, una vuelta nos pusieron una cabeza de chancho. No se rían. Cuando el arcángel enfrentó a Satanás, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, Jehová te reprenda, Satanás, le dijo. No es para reírse, es para que oremos con fe. Oremos con fe y agarremos el pochoclo, los maíces, las velas, las cosas, todo y la tiramos a la basura. Punto. Pero oremos al Señor. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro refugio. Él es nuestro escudo. Él es la verdad. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, poseído por un espíritu de fe fue. Y lo que quiero recalcar es esto. Fue poseído por un espíritu de fe. O sea, no es que la fe no generó acciones. A veces pensamos que nos quedamos quietos ahí, esperamos. No tengo trabajo, sí. Bueno, a ver si alguien me llama para conseguir trabajo. Pero y salí vos con fe a buscar. No tengo para comer. Sí, bueno, vamos a ver si Dios me trae ahí con los cuervos un plato de comida. Pero salí vos a buscar algo. O sea, no es la fe pasiva. La fe no es la fe que Dios espera. La fe es activa. No esperaba que Dios hiciera algo. No, la fe dirigió sus acciones. Y miremos esto. ¿Por qué no dijo? Che, me voy para allá, que como es un suponer, no oran por mí, pobrecito. No dijo eso. Bueno, yo voy, ustedes mientras tanto no oran ni ayunan por mí. Vamos a hacer, no dijo nada, estaba listo. Es más, su oración, ¿sabe cuál fue? No, estas armas militares no me sirven porque nunca la usé, yo confío en el Señor. Esa fue su oración. Sus pasos hacia el arroyo, esa fue su oración. Tomar 5 piedras de la provisión de Dios, las armas espirituales, esa fue su oración. Sus pasos hacia el filisteo, que no lo demoró. Es más, el filisteo le dijo, vení, pibito, ahora voy a dar de comer tu cuerpo a las aves de los cielos. Y fue caminando. David fue corriendo. Nada de que vamos a demorarlo porque tengo miedo. No, fue corriendo. La fe tomó sus pies, la fe tomó su boca.
Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, ¿no? Pero yo voy a ti en el nombre del Dios de los ejércitos, el escuadrón del Dios de Israel, del Dios viviente, a quien tú has desafiado. Y te digo más, todavía no terminé de hablar. Yo iré y te mataré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos, y todo este pueblo, todo mi pueblo verá que Dios está con Israel. La cara del otro. La fe en sus acciones, la fe en confiar en Dios, la fe tomando su cuerpo, la fe tomando su boca, la fe tomando su corazón, la fe tomando su mente, la fe tomando su boca, la fe tomando sus piernas, la fe tomando sus huesos, la fe tomando sus músculos. La fe le dice, corre, y tomó el cuerpo, tomó posesión del cuerpo. Y allá fue, agarró la piedra, tiró con la onda, con fe, ahí estaba la fe. Voló la piedra a manera de balazo, contra todas las leyes de la física. No sé si un cuarto de cascote o media piedra se le enterró en la frente al grandote. Cayó como pera madura. Fue corriendo David, se paró arriba, si era grande parecía una mesa de cosas. Le sacó la espalda, le sacó la espada a él, porque le dijo, yo iré y te cortaré la cabeza. Pero David no tenía espada en su mano. Mirá lo que es la fe. Le corta la cabeza, agarra la cabeza y la levanta y se la muestra a todo el mundo. Ahora el espanto se cambia de lugar. Pasa del lado de los judíos al lado de los filisteos. Del lado de los judíos, el miedo se transforma en seguridad, se transforma en convicción. El valle de la humillación, el valle de la vergüenza, se transforma en el valle de la gloria. Alguien que estaba preparado por Dios despertó a todos los muertos que estaban ahí. Tomaron todo, sacaron todas las espadas, salieron corriendo y persiguieron hasta los filisteos, hasta la puerta de su casa los corrieron. Generó un avivamiento tremendo, produjo algo tremendo en sus hermanos. Eso ahí quería ir. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Varones y mujeres que estén poseídos por ese espíritu de fe, por la fe de los escogidos de Dios. Esa fe que toma tu boca, esa fe que hace que la verdad de Dios esté metida en tu corazón. Ellos no podían traer a la mente lo que Dios había hecho, porque no habían guardado en su corazón, y traer a la mente es recolectar de lo que está guardado en su corazón para traerlo a la mente. Pero si en el corazón no ha guardado nada, la mente no puede traer nada. Pero este sí había guardado en su corazón todas esas experiencias de fe que Dios le había hecho tener en el medio del desierto, solo con las ovejas. Nadie lo vio, nadie entendió, no le contó a nadie. Esa fe que tomó su boca, que tomó su cuerpo, tomó sus huesos, tomó sus músculos, tomó la piedra. Semejante gigante, una máquina de matar. Andá a sacarle la espada. ¿Cómo sepa sacarle la espada? David se la sacó y le cortó la cabeza. Lo llevaron a David ante Saúl. Y David fue con la cabeza del tipo en la mano para mostrar. No dejó, me llama el rey, sí, ¿para qué? Cuidame la cabeza que le dijo. No, la cazó de los pelos y se fue con la cabeza delante del rey. O sea, vos tenías miedo, sí, mirá, acá está. Saúl, helado, lo llama el general Abner y le dice, Abner, sí, ¿quién es este pibe? ¿De quién es hijo? No sé, no tengo idea. No lo junaba nadie. ¿No sabés de quién es hijo? No, averiguame. Volvió. Señor, su majestad es hijo de Isaí. Es hijo de Isaí. Lo traen a David, venía con la cabeza del grandote en la mano. ¿Quién eres, muchacho? Yo soy David, hijo de tu siervo Isaí, le dijo, con todo respeto. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. No le dijo, mirá, no tenías vos lo que tengo yo, no pudiste hacer vos lo que tengo. Mirá vos cómo le contestó. Yo soy David, hijo de Isaí, tu siervo, Señor, le dijo. Saúl se puso mal, porque cuánto me hubiese gustado hacer yo lo que, o sea, debía haber hecho yo lo que hizo ese pibe, y no lo hice. Pero bueno, ¿podés arrepentirte? No, no me voy a arrepentir.
lo quiero matar. Y así siguió colmando la maldad delante de Dios, Saúl, persiguiéndolo a David por todos lados para matarlo. No se arrepintió. Podía haberse arrepentido. Tal vez, como le dijo Nabucodonosor, tal vez sería una prolongación de tu tranquilidad. No, ¿qué arrepentido? No, lo quiero matar. A pesar de ver que su hijo había ligado su corazón, Jonathan había ligado su corazón, el corazón de David, no, que tan ciego puede quedar uno. Eso mete miedo, eso sí que mete miedo, no Goliat. No, la fuerza, no el diablo, gobernadores, principados. Eso te tiene que dar miedo. Eso es lo que tenemos que temer. Que no nos vaya a pasar una cosa así. Como vimos ayer. Señor, en tu nombre echamos fuera demonio. Contale vos, a ver cuántas profecías te conté que se cumplieron. Demonio, como caramelo echamos fuera. ¿Todo bien, Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. No le dijo, yo los conocí y ustedes fallaron. No, le dijo, nunca los conocí. ¿Existen palabras más aterradoras que esa? No. Y descubrirlo encima tarde. No. Bueno, nosotros también. Ahora vamos a enfrentar esta semana. Dios nos escogió de antes de la fundación del mundo. Tenemos la fe de los escogidos de Dios. Dios no va a borrar nuestros nombres del libro de la vida. Pero confirmemos eso en nuestro corazón. El Espíritu da testimonio a nuestro corazón de que somos hijos de Dios. Pero da testimonio por lo que hacemos. De no dejar de hacer lo que estaba haciendo también Timoteo, un escogido de Dios. No iba a borrar Dios su nombre de la vida, pero dijo, pelea la batalla de la fe. Es alguien a quien el Señor conocía y venía fallando. Es otra cosa. Al que le dijo, nunca os conocí, ese nunca nació de nuevo. Pasó de pecador seco a pecador mojado. O sea, eso no le pasa a un escogido de Dios. Pero un escogido de Dios tampoco llega a un momento así, estando vacío en su corazón de lo que hace falta manifestar justo en este momento. Me mandó un mensaje a un hermano y me dijo, Pastor Pablo, el Señor lo guarde, lo ilumine y lo guíe en todas las cosas que hay que hacer. Punto. Cristo viene pronto. Yo me lo creí. Cristo viene pronto. Antes de que Cristo venga, la iglesia tiene que mostrar algo, pero antes de que la iglesia muestre algo, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. No tenemos idea cómo se va a manifestar, se van a complicar las cosas. Ayer o antes de ayer, no sé, cuando me pongo ahí, me siento un ratito a ver un poco las noticias para ver qué está pasando en el mundo. En un noticiero muy importante, hablaba una persona muy importante de la necesidad. O sea, el mundo globalizado falla. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos guerra con Rusia, guerra con Israel, o sea, tenemos conflicto por todos lados. O sea, la globalización no funciona. ¿Qué tenemos que hacer? Establecer un nuevo orden mundial. Y yo hice así. ¿Qué dijo? Establecer un nuevo... Cuando yo me empecé a congregar, era lo que decía la Biblia, pero ¿quién se podía imaginar que el tiempo iba a llegar? Como cuando éramos pibitos, que andábamos jugando por ahí, el año 2000, ¿no? El año 2000 viene el fin del mundo. Pasó el 2000, estamos en el 26 ya. Cristo viene, sí, el tiempo llega. Dios lo ilumine, Dios lo guarde y lo guíe en todas las acciones. El Señor viene pronto. Pero para mí y para vos también. ¿Qué pretendemos? Y, Señor, al menos de que cuando cerremos los ojos a este mundo hayamos cumplido al menos la misión que tú nos has encomendado. Tener esa convicción. Después sabemos, los escogidos no, los escogidos lo van a lograr, pero esa convicción la tenés que tener vos adentro. Una cosa que digamos, los escogidos desde la fundación del mundo lo van a lograr porque fueron llamados para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Verdad gloriosa. Pero yo no lo siento así. Porque mi conducta está erosionando mi fe, está erosionando mi vida. Entonces miremos eso y analicemos eso esta semana.
en cualquier fuerza armada o fuerza de seguridad, no dura 2 segundos con desobediencia. Y en nuestra relación con Dios sí. ¿Cuán necesario es estar sometido al Señor y obedecer a la fe? Para que, como venimos escuchando con todos los mensajes, se vaya formando eso que cuando llegue el momento señalado, estemos listos. Porque van a pasar cosas que va a haber que hacer, que algunos van a hacer y otros queriendo hacerla, no van a poder porque no está dentro. No está adentro. El sentir, como escuchábamos el otro día, el sentir que hubo en Cristo sí tiene que estar en nosotros. Pero si no está, no se lo puede inventar. Pero si está, no se lo puede tapar. Es como una ciudad sentada en un monte el sentir. Si la ciudad está sentada en el monte, no la puede tapar. Pero si no está, no la puede inventar. Y ese va a ser definitivo en el tiempo final. La fuerza motriz del verdadero cristiano que lo va a impulsar va a ser ese sentir. ¿Amén? Bueno, gloria al Señor, Dios les bendiga mucho, tengan buena semana, disfruten con su familia, en sus trabajos y muestren al mundo entero donde ustedes están, muestren quiénes son. Muestren quiénes son. Dios les bendiga, todo va a andar bien. Nos ponemos de pie. Señor Dios del cielo y de la tierra, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por poder estar en tu presencia oyendo lo que en el mundo no se oye, viendo lo que ningún hombre ve, entendiendo lo que ninguna persona en el mundo entiende. En donde podemos ver tu glorioso y perfecto amor para con nosotros, porque nos estás dando cosas que a otros no les es dado. Solamente te rogamos, mi Dios, como lo hizo alguien una vez y lo transformó en una alabanza, ser cada día hombres y mujeres de palabra y de obra más maduros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea tu bendición gloriosa, fuerte, firme sobre todo este pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.